Vaya conmigo, por favor, a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Tengo una pregunta, mis hermanos, para dar introducción a este sermón. Y es una pregunta que tiene una característica. Y la característica de esta pregunta es que muy pocos, o probablemente nadie, se hace esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el fundamental problema del hombre? A lo mejor algunos podrán decir como respuesta, hermano Tyron, pienso que el fundamental problema del hombre es la soledad. En vista de que el hombre en diversos momentos de su vida está solo, es un daño tremendo y es un problema muy grande que el hombre tiene. Otros podrían referirse a las enfermedades y decir que si nuestros cuerpos no se enfermaran y no se debilitaran, todo fuese mejor. Pero asimismo, no podría faltar aquellos que dan razón de sus problemas a la falta o a la no abundancia de dinero. De manera que estas son las probables respuestas que el hombre mismo podría dar si usted le dice cuál crees que es el problema fundamental que tú tienes. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, si vamos a las Escrituras y preguntamos a Dios cuál es el problema fundamental del hombre, por medio de su gloriosa palabra nosotros, mis hermanos, encontraríamos de que el problema fundamental del hombre es que él es culpable de quebrantar la ley perfecta de nuestro Dios. Dios diría, el hombre es culpable de quebrantar mi ley. Por lo tanto, tendríamos que definir, mis hermanos, qué es la ley de Dios. O cómo vemos por medio de las Escrituras qué es la ley de Dios. Y a lo largo de la historia muchos teólogos han podido dar algunas definiciones acerca de lo que es la ley de Dios. Sin embargo, quiero traer a ustedes solo dos y son muy sencillas y que en verdad pienso que acapara todo lo que realmente es la ley de Dios. Y la ley de Dios no es más que la manifestación de la voluntad de Dios. Eso es la ley de Dios. Pero asimismo, otra definición también muy sencilla acerca de la ley de Dios es que es la expresión del carácter de nuestro Dios. Es la expresión de su carácter. Por lo tanto, podríamos concluir que al decir que el hombre ha quebrantado la ley de Dios, estamos diciendo que el hombre no ha hecho la voluntad de Dios y que tampoco ha vivido conforme al carácter de nuestro perfecto y santo Dios. Acompáñenme por favor a 1 de Juan, capítulo 3, y vamos a ver en palabras del apóstol Juan cómo él se refiere y cómo se manifiesta a esto de aquí, a quebrantar la ley de Dios. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Así que, mis hermanos, probablemente esto responde a nuestra pregunta inicial: ¿cuál es el problema fundamental del hombre? Y verdaderamente pienso que sí. Sin embargo, considero que es una respuesta incompleta aún. Pienso que hay más. No solamente eso. De manera, mis hermanos, que es mi intención en esta mañana poder mostrar a la luz de esta corta y gloriosa afirmación, corta y gloriosa certeza que el apóstol Juan comparte en esta primera carta, y veamos nosotros, mis hermanos, la respuesta a esta pregunta. Pero de nada nos serviría poder ver la respuesta a esta pregunta si tampoco vemos y analizamos ese glorioso plan de salvación que Dios ha ideado
para resolver este problema fundamental que el hombre tiene delante de su Creador. He llamado el sermón de esta mañana, El Salvador apareció. Como ustedes también lo ven allí en el versículo. Así que por ese lado no me fue mucho esfuerzo encontrar un título para este sermón que regirme netamente el versículo. El Salvador apareció. Vaya conmigo por favor a 1 de Juan capítulo 4, versículo 14 y vea a quién nos estamos refiriendo como Salvador. ¿De quién estamos hablando como Salvador? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Vaya conmigo una vez más a 1 de Juan capítulo 3, versículo 5. Y como dije en un inicio, esto es otra de las certezas y de las convicciones que el apóstol Juan compartió con este grupo de creyentes. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todas las veces, mis hermanos, que se ha necesitado de un Salvador es porque las cosas no están caminando bien. Es porque existe un problema por resolver. Como dijo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, los sanos no tienen necesidad de médico. Por lo tanto, debido a que el hombre ha quebrantado la ley de Dios, eso trae una consecuencia, y es que lo ha puesto en una condición no muy buena. Lo ha puesto en la condición de estar bajo la ira de Dios. El apóstol Pablo se refiere a esto en su carta a los Romanos, capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. De manera, mis hermanos, que no se necesita mucho análisis para saber que si tú estás bajo la ira de Dios, estás en serios y graves problemas. Entonces, mi querido amigo, si esa es su condición, permítame decirle de que usted urgentemente necesita de un Salvador. Usted necesita de Jesús, el gran Salvador. Así que muchas personas, a causa de una ligera enseñanza sobre lo horrendo que es el pecado, no se ven tan necesitados, o peor aún, no se ven necesitados de Jesús como Salvador. El hombre no podrá jamás apreciar verdaderamente al Señor Jesucristo como Salvador si es que en primer lugar él no comprende la realidad de su condición delante de Dios. Vaya conmigo por favor al libro de los Salmos, y aquí vamos a ver cómo el salmista se refirió a este asunto de el hombre y el pecado delante de Dios. Vaya conmigo por favor al Salmo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. De igual manera, el Salmo 7, versículo 11 al 13, dice de la siguiente manera: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Como le dije, no necesitamos mayor análisis, mi querido amigo, para poder darnos cuenta que estar bajo la ira de Dios es un grave y gran problema. Un predicador contemporáneo ilustró esto de la siguiente manera: ¿cómo pueden apreciarse más las estrellas? Por ejemplo, si en este momento nosotros salimos al parqueadero aquí de nuestra iglesia y vemos al cielo, la verdad que no vamos a poder apreciar las estrellas.
Sin embargo, hoy en la tarde que usted está invitado para nuestro culto vespertino, luego del culto le invito a que pueda hacer lo mismo y se dará cuenta que habrán estrellas. Pero ¿cuál es la razón? Bueno, porque las estrellas pueden apreciarse mejor en la noche. En la noche. Hay la necesidad de tener algo oscuro y negro detrás para poder apreciar lo que está allí. Asimismo, si el hombre no ve y no comprende lo oscuro y negro de su pecado, no podrá apreciar la luz de Jesús el Salvador, del cual Juan está diciendo que apareció. Cuando nosotros leemos acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Mateo, mientras relata esto, nos provee la razón por la cual el Señor Jesús se llamó de esta manera. Vaya conmigo, por favor, a Mateo, capítulo 1, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Pero, Mateo, ¿cuál es la razón por la cual tiene que llamarse Jesús? El versículo continúa. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este del cual estamos diciendo que apareció, dice la palabra de Dios, salvará a su pueblo de sus pecados. Así que esa es la gran razón por la cual el Señor Jesucristo apareció. Hay pecado en el hombre. Pero no solo eso, sino que todo intento o esfuerzo que el hombre ha hecho ha sido vano, ha sido nulo, porque es imposible para el hombre por sí mismo librarse de sus pecados. Acompáñenme a Isaías capítulo 64 y veamos aquí cómo Isaías menciona que son las obras y las justicias, y que así la podríamos llamar, de nosotros. ¿Cómo son las obras del hombre? ¿Cómo las ve Dios, las obras del hombre? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Puesto que así son las justicias del hombre, el hombre no puede salvarse por sí mismo. El hombre no tiene la capacidad de poder realizar algún acto y que con tal acción pueda decir: Dios, ahora sí, pues puedo ser salvo. Estoy en una mejor condición delante de ti, porque mira, yo ayudo a los pobres. Mi vecina es muy necesitada y yo todos los días le doy el almuerzo. Y etcétera, 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 etcétera. Todo con el fin de poder, entre comillas, justificar mi vida delante de Dios. En una ocasión similar, nuestro Señor Jesucristo se encontró allí con un joven rico. Y los discípulos hacen una pregunta justa al Señor luego de que Él termina la conversación con este joven rico. Acompáñenme a Lucas, por favor, capítulo 18. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Es una pregunta muy lógica. Señor, esto has dicho a este joven. ¿Quién entonces? ¿Quién podrá ser
salvo. A lo que nuestro Señor Jesucristo también les da de una justa respuesta. Y dice en el versículo 27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es imposible para el hombre salvarse. Dios tiene la capacidad de salvarnos. Eso es posible para Dios. Por lo tanto, puesto que la salvación del hombre es posible para Dios, Jesús el Salvador apareció. Nuestro Señor Jesucristo apareció. De manera, mis hermanos, que sabiendo que Jesús apareció debido a esta lamentable condición del hombre, tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús apareció? Vaya conmigo una vez más a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Mis hermanos, a decir verdad, el Señor Jesucristo realizó muchas acciones mientras estuvo aquí en la tierra y que, si bien es cierto, forman parte de su propósito, según el texto de esta mañana, el Señor Jesús apareció puntualmente para algo. Así que cuando usted va a los evangelios, cuando usted recorre la vida de nuestro Señor Jesucristo, se encuentra que Él apareció y de que Él realizó muchas acciones. Por ejemplo, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, usted puede decir, verdaderamente Jesús apareció para ofrecernos una revelación de Dios, puesto que nadie lo ha visto jamás, y Él sí, Él vino para revelarnos a Dios. Asimismo, podríamos decir, mis hermanos, que Jesús vino para darnos ejemplo de vida. Pues ciertamente nadie tuvo una vida tan ejemplar como nuestro Señor Jesucristo. Y eso es cierto. Pero no solo vino para mostrarnos cómo tenemos que vivir. Pues nuestro Señor no fue solamente un mero maestro. Todas estas cosas, mis hermanos, todo esto que usted puede encontrar en los evangelios, inclusive en las cartas, estuvieron dentro de ese propósito de nuestro Señor Jesús, pero no fueron su propósito, sino más bien pienso que fueron la manera de cumplir su propósito, al cual aquí Juan en su primera carta lo dice. Y es muy claro, mis hermanos, cuando el apóstol Juan empieza mencionando esto. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Pero no solamente Juan dice este propósito aquí en su primera carta, sino que Juan en su evangelio registra las palabras de otro Juan, de Juan el Bautista. Mire cómo Juan el Bautista se refiere al Señor Jesucristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, mire gran afirmación, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace este Cordero de Dios? Que quita el pecado del mundo. Así que, mis hermanos, lo que Juan el apóstol dice no es algo aislado. Tampoco lo que dice aquí Juan el Bautista. Sino que, mis hermanos, a lo largo de las Sagradas Escrituras nosotros encontramos que este fue el propósito
de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 9 y mire cómo el escritor a los Hebreos se refiere a este propósito del Señor Jesús. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitarlo. Y es así también como los evangelistas se pronunciaron acerca del propósito de nuestro Señor Jesús. Y quisiera mencionar solamente a Marcos. Marcos capítulo 2. Y miren cómo Marcos registra estas palabras. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. A pecadores. ¿Eso qué sugiere, mis hermanos? Hombres y mujeres que tienen pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a quitar el pecado de su pueblo, a salvar a su pueblo de sus pecados. Este, mis hermanos, es el propósito entonces por el cual nuestro Señor apareció, razón por la cual nuestro Señor Jesucristo fue el sustituto de nosotros en la cruz del Calvario, ya que su propósito era salvarnos y quitar nuestro pecado. Él tenía que morir de la manera en que murió, allí en aquella cruenta, dolorosa y vergonzosa cruz. Esa era la forma, esa era la manera. Cuando nosotros vamos a la carta a los Romanos, nosotros vemos una grandiosa exposición del apóstol Pablo refiriéndose a esto. Acompáñenme a Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto, mis hermanos, es fantástico. Y cuando vamos al versículo 23, a la verdad usted lo ve muy clarito y muy sencillo. El primer punto que vimos, la condición del hombre, ¿cuál es? Está destituido de la gloria de Dios. Como dice otra versión, el hombre no ha alcanzado la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Pablo dice, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Pero asimismo, como el texto es muy claro al decir la condición del hombre, es sumamente claro al decir que Dios fue quien puso a Jesús allí en la cruz. Y eso es lo glorioso y fantástico, mis hermanos. Fue Dios mismo quien tomó a su Hijo perfecto, santo, a morir en aquella cruz. Dios tomó a su Hijo, a quien Dios puso como propiciación. Por lo tanto, mis hermanos, entendemos de que esto fue un plan divino, fue un plan
eterno de nuestro Dios. Y todo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, desde que Él apareció, toda su vida y hasta que llegó a morir en la cruz, como dice en el libro de Hechos, fue el predeterminado o preordenado consejo de Dios. No salió y no escapó de las manos de nuestro Dios tal acción que hombres tuvieron en contra del Señor. No se le fue de las manos. No es que era un plan B, fue el plan inicial que nuestro Dios tuvo, por el cual nuestro Señor Jesucristo apareció. Pero asimismo, cuando leemos este versículo 26, mis queridos hermanos y amigos, nosotros encontramos también el propósito con el cual nuestro Dios hizo y realizó todo esto por medio de su Hijo. Lea el versículo 26 conmigo. Romanos 3, 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Recuerdan cuando leímos el Salmo 7, 11? Dios es juez, justo. Por lo tanto, Él no podía perdonar a los pecadores, porque sería injusto. Y es por esto que Jesús aparece. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, pero mis hermanos, al mismo tiempo que sea Él el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él mismo es aquel que justifica al que es de la fe en Jesús. Nuestro Dios justifica a pecadores de esta manera. Pero aún así, nuestro Dios sigue siendo justo. Ningún hombre, nadie, absolutamente nadie podrá levantarse el día del juicio y decir, hey, Dios es injusto porque salvó a estos pecadores. De ninguna manera. Pues primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Por lo tanto, Jesús el Salvador apareció para ocupar y pagar la deuda de nosotros, de los que somos de la fe de Jesús, como Pablo lo dice en el versículo 26. Así que mis hermanos, debido a este plan redentor de nuestro Dios, es que el fundamental problema del hombre puede ser resuelto. Es así como este fundamental problema del hombre, que como lo dijimos anteriormente, no está en su capacidad poder resolverlo, es de esta manera en que ese problema, mis hermanos, llegó a su fin. Pero no de todo hombre. No de todo hombre. Sino como el apóstol Pablo mismo lo dice, de los que son de la fe en Jesús. ¿Y cómo son estos de la fe en Jesús? Bueno, son aquellos que han entendido su gran problema y han visto su gran necesidad de un Salvador. Y por lo tanto han creído en aquel Salvador que apareció para quitar nuestros pecados. Así que mis hermanos y amigos, esta gloriosa afirmación del apóstol Juan nos ha provisto ciertamente de la razón y el propósito por el cual el Señor Jesús apareció. Sin embargo, Juan sigue. Juan continúa y nos brinda una
notable característica de aquel Salvador que apareció, de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, mis hermanos, nosotros necesitamos establecer, sé que ustedes ya lo saben y lo han escuchado, cuando nosotros revisamos el capítulo 2 de esta carta, nosotros vimos qué tan importante era saber quién es Jesús, conocer realmente a Jesús y ver cómo verdaderamente la Biblia presenta al Señor Jesucristo. El apóstol Juan habló de algunas personas que se habían extraviado al negar la persona del Señor Jesucristo. Y Juan en el capítulo 2 de esta primera carta los llama anticristos. Esos son los anticristos, puesto que estaban errados, puesto que estaban equivocados en cuanto a quién era el Señor Jesucristo. Y verdaderamente, mis hermanos, esto es un problema muy grande, ya que si estás equivocado en quién es Jesús, déjame decirte que estás equivocado en absolutamente todo. Porque Jesús lo es todo. Las Sagradas Escrituras nos presentan y nos hablan del Señor Jesucristo de tapa a tapa. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, ¿qué Juan nos dice acerca de este Salvador que apareció? ¿Qué el apóstol Juan nos resalta? ¿Qué característica hace ver aquí el apóstol Juan acerca del Señor Jesús? Y sin duda alguna, mis hermanos, nosotros estamos de acuerdo de que nuestro Señor Jesucristo fue único y fue distinto. Pero no simplemente Él fue una gran persona, como algunos se refieren a Él. No simplemente Él fue un gran maestro, sino que, mis hermanos, dice Juan, aquel que apareció fue sin pecado. No hay pecado en el Hijo eterno de Dios. Notan qué tan único y distinto es el Señor Jesucristo. No hay pecado, dice Juan. El escritor a los Hebreos habla también acerca de esta notable y grandiosa virtud y característica de nuestro Señor Jesús. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue semejante a nosotros, fue tentado, pero mis hermanos y amigos, el Hijo de Dios, el Salvador, del cual estamos hablando en esta mañana, fue sin pecado. No hay pecado en Jesús. Y esto verdaderamente, mis hermanos, es una gran noticia para nosotros. Porque decir que no hay pecado en Él es decir que Jesús no hizo lo que usted y yo hicimos: quebrantar la ley perfecta de nuestro Dios. El hombre, como dijimos a un inicio, no ha vivido conforme al carácter de Dios, no ha cumplido la voluntad de Dios. Y concluimos de que el hombre ha pecado. Sin embargo, Juan, al decirnos que en Jesús no hay pecado,
lo que Él nos está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo cumplió y obedeció la ley que usted y yo hemos quebrantado. Y esto ciertamente, mis hermanos, esta afirmación del apóstol Juan debe llamar nuestra atención. No sé si probablemente usted ya ha leído este versículo y al leerlo se habrá preguntado por qué el apóstol Juan habrá dicho no hay pecado en él luego de afirmar que él apareció para quitar nuestros pecados. Eso debe llamar nuestra atención, mis hermanos. ¿Por qué Juan trae esto a mención luego de afirmar de que Jesús apareció para quitar nuestros pecados? Y pienso, mis hermanos, de que Juan lo dice debido a lo establecido por Dios mismo, debido a lo que nuestro Dios estableció para el perdón de los pecados. Y si usted conoce, mis hermanos, y ha podido entrar más a fondo en lo que es el Antiguo Testamento y a lo que algunos hermanos en el Nuevo Testamento han dado referencia, usted podrá darse cuenta de que nuestro Dios perdonaba los pecados por medio de un sacrificio. Sin embargo, ese sacrificio tenía que cumplir ciertas características. Por ejemplo, está usted allí en Hebreos, vaya por favor al capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. De manera que cuando recordamos cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna, en aquel momento hubo sangre. Abundó sangre. Existió este derramamiento de sangre. Pero es aquí, mis hermanos, donde yo busco hacer el énfasis, así como busca el apóstol Juan. Juan busca hacer el énfasis, Juan está apuntando a esta gran afirmación. Porque aquel que iba a ser sacrificado por nosotros, asimismo tenía que ser, así como aquel sacrificio que se presentaba en el Antiguo Testamento, tenía que ser el Señor Jesús. Vaya por favor conmigo a Levítico capítulo 22, Levítico 22, y mire la característica que debía tener tal sacrificio. Para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Sin defecto, dice el texto. Sin defecto. Y mi hermano, yo le invito a que usted pueda leer todo el capítulo en su casa y pueda ver cuáles eran esos defectos que aquí este capítulo 22 del Levítico menciona. Por lo tanto, Jesucristo, para que como sacrificio pueda ser aceptado por nuestro Dios, tenía que ser sin defecto, perfecto, o como Juan lo dice, sin pecado. Sin
pecado. Es de esta manera, mi querido amigo, mi querido hermano, que su pecado y mi pecado fueron quitados por el Cordero de Dios. Fue de esta manera que Dios nos dio libertad de ese yugo de esclavitud. Pero no solo eso, sino que, como vimos en los versículos 1 y 2, Dios nos ha hecho sus hijos. No solamente pagó por nuestros pecados, no solamente nos hizo libres, sino que nos trajo a Él. Nos ha hecho sus hijos. Mis hermanos y amigos, la salvación de nuestras almas, no tenga duda en esto, es solamente por medio de este sacrificio que Dios ha provisto. Es sola y únicamente por medio del Señor Jesús. Él, como dice Juan, es el Cordero que quita el pecado. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Es Él y solamente Él, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Nuestro Señor Jesucristo fue único y es la provisión que Dios ha dado para este gran y grave problema del hombre. Finalmente, mis hermanos, en los últimos 5 minutos que me restan, quisiera referirme a aquel hermano que ha sido salvado, regenerado, aquel hombre que hoy puede decir con mucha convicción: ese problema fundamental que yo tenía delante de Dios ya no existe más. Quisiera mencionar 2 cosas. Y la primera, mis hermanos, es que esta verdad que el apóstol Juan ha manifestado es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es aquel mensaje que todo hombre, que toda criatura debe escuchar. Por lo tanto, amada iglesia del Señor Jesucristo, tengamos cuidado de cuando nosotros compartimos acerca de Jesús, no mostrar al hombre su gran y grave pecado, su gran y grave problema, esa gran separación que tiene delante de su Creador. Pues no estaríamos siendo diferentes al mundo. El mundo ya aquieta sus conciencias. El mundo le dice que es un vencedor, que es un ganador. El mundo le dice que su mejor vida es aquí y ahora. Sin embargo, ese no es el mensaje de Dios para el mundo. Ese no es el mensaje de Dios para aquellas personas que no le conocen. Pero asimismo, mis hermanos, así como tenemos que hacer ver este panorama negativo del hombre, tenga cuidado de no compartir las grandes y maravillosas bondades que nuestro Dios ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Tenga cuidado de no tener este correcto y sabio equilibrio a la hora que usted comparte de Jesús. Pero de igual manera, amada iglesia del Señor, yo espero de que por medio de esta corta pero profunda afirmación del apóstol Juan, usted pueda convencerse
o mejor dicho, pueda seguir convencido de que sus pecados han sido perdonados, de que esa culpa ya no existe, de que ese pecado por la gracia de nuestro Dios ha sido eliminado, ha sido quitado. Entre usted y Dios, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesús, tal enemistad ha dejado de existir. Tal enemistad ya no está más, sino que, mis hermanos, somos ahora propiedad de Dios. Ahora usted y yo, por medio del Señor Jesucristo, pertenecemos y somos de nuestro Dios. Por lo tanto, mi querido hermano y hermana, procuremos vivir como es digno de aquel que se dio a sí mismo por nosotros y nos salvó de esa vana manera de vivir, de esa deplorable y lastimosa condición. Pero no podría concluir este mensaje sin referirme últimamente a aquellas personas que no conocen a Cristo, aquellas personas que no pueden ponerse en pie, levantarse y decir: Él apareció para quitar mi pecado. Permítame decirle de que Dios ha sido y es grandemente misericordioso para con usted, de que Dios ha diseñado un plan de salvación para este fundamental problema que tiene usted delante de su Creador. Y es el llamado a usted, querido amigo y amiga, en esta mañana, es un llamado al arrepentimiento y la fe en Cristo. Es un llamado para que usted sea parte de esos que menciona el apóstol Pablo en el versículo 26 de Romanos 3. Aquellos que son de la fe de Jesús. Sea de la fe de Jesús. Evite ser condenado. Mi querido amigo, dése cuenta de que usted no tiene escapatoria. Note de que verdaderamente el Señor Jesús es su única salida, de que el Señor Jesús es su única esperanza de salvación. Reconozca su condición, mi amigo, y clame a Dios por el perdón de sus pecados por medio de Cristo, el Salvador que apareció. Clame a Dios. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Finalmente quiero dejar un versículo con usted para que pueda pensarlo en las próximas horas y días. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Deje de amar las tinieblas.